Brasil había esperado ese mundial como se espera una oportunidad de redención. No era solo una Copa del Mundo en casa, era una promesa. Una escena largamente imaginada. Un país entero quería verse a sí mismo, levantando el trofeo en su propio territorio, corrigiendo una herida antigua y recordándole al mundo por qué el fútbol, para Brasil, nunca ha sido solamente un juego. Pero la noche del 8 de julio de 2014 no trajo redención. Trajo algo mucho más brutal. Trajo un derrumbe tan rápido, tan despiadado y tan difícil de procesar, que durante varios minutos el planeta entero dejó de ver una semifinal y empezó a mirar una especie de pesadilla en vivo. Alemania no solo derrotó a Brasil, lo desarmó delante de su gente, dentro de su mundial, en el país que más había convertido el fútbol en parte de su identidad. Y por eso aquel 7-1 no fue solo una goleada histórica, fue una humillación nacional transmitida al mundo entero. Bienvenido a Historia del Deporte, donde los partidos terminan, pero las historias permanecen. Para entender por qué aquella noche se sintió como la destrucción de un país dentro de su propio estadio, primero hay que entender lo que Brasil proyecta sobre el fútbol. En pocos lugares del mundo, una selección nacional carga un peso simbólico tan grande. Brasil no solo ha ganado mundiales, ha construido alrededor del fútbol una imagen de sí mismo. Alegría, creatividad, improvisación brillante, orgullo nacional, belleza convertida en estilo de juego. Durante décadas, la selección brasileña fue para millones de personas, dentro y fuera del país, una especie de resumen emocional de Brasil. No significaba que toda su historia pudiera explicarse con un balón, por supuesto. Pero sí que el fútbol funcionaba como una vitrina poderosa de lo que el país quería mostrar al mundo y de lo que quería creer sobre sí mismo. Ese vínculo tenía además una herida vieja debajo. En 1950, Brasil había organizado el Mundial para consagrarse en casa y terminó perdiendo ante Uruguay en el Maracaná. El maracanazo quedó incrustado en la memoria nacional como una tragedia deportiva, como el gran recuerdo de lo que ocurre cuando la celebración se adelanta demasiado y el fútbol decide castigar esa confianza. Durante décadas, aquella derrota fue más que un resultado, fue un trauma. Así que cuando Brasil recibió el Mundial de 2014, la idea de la redención apareció casi de inmediato, aunque no siempre se dijera en voz alta, de forma solemne. Mucha gente sentía que esta copa ofrecía la posibilidad de cerrar el círculo, de borrar, o al menos suavizar, la vieja humillación de 1950. El problema es que el fútbol rara vez acepta jugar el papel terapéutico que los países quieren imponerle. Y además, el Brasil de 2014 no era un país viviendo una fiesta limpia y unánime. Sí había orgullo por recibir el torneo, sí había emoción, sí había una expectativa gigantesca. Pero también había protestas, descontento, cuestionamientos por el gasto público, malestar por las prioridades del Estado y una sensación de que el Mundial funcionaba como escaparate brillante sobre problemas sociales que no desaparecían por organizar un gran evento. Esa tensión no anulaba el entusiasmo futbolero, pero sí lo volvía más complejo. Brasil quería ganar por amor al juego, por orgullo nacional, por historia. Y también, en cierta medida, para justificar todo el esfuerzo, todo el discurso, toda la gigantesca maquinaria simbólica montada alrededor del torneo. La selección brasileña avanzó en ese contexto. No era un equipo que convenciera siempre con claridad, pero iba pasando rondas sostenido por la presión de la casa, por su escudo, por su historia y por la emoción colectiva que se acumulaba a cada partido. Había talento, claro. Había energía. Había una conexión poderosísima entre tribuna y camiseta. Pero también había nervios, dependencia emocional y una enorme sensación de obligación. Ese equipo no jugaba solo para competir. Jugaba para cargar con algo demasiado grande. Y en el centro de todo estaba Neymar, joven, talentoso, eléctrico, convertido ya en la gran esperanza emocional del país. Neymar no era solo el mejor futbolista disponible. Era el rostro visible del deseo brasileño de volver a sonreír en un mundial propio. Por eso el golpe ante Colombia, en cuartos de final, fue mucho más grave de lo que parecía en términos puramente deportivos. La lesión de Neymar dejó a Brasil sin su estrella.
sin su figura más inspiradora, sin el jugador que funcionaba como punto de reunión emocional de la selección y del país. Y por si fuera poco, Thiago Silva, el capitán y líder defensivo, quedó suspendido para la semifinal. De pronto, Brasil llegó al partido más importante de su mundial ya herido. No derrotado, no resignado, pero sí dañado. Había perdido a su gran símbolo ofensivo y a uno de sus referentes de equilibrio. Y enfrente lo esperaba Alemania. Alemania representaba casi el polo opuesto de lo que Brasil sentía en esa previa. No porque fuera fría en el sentido caricaturesco, sino porque parecía un equipo construido para no ceder al caos. Ordenado, maduro, experimentado, disciplinado, paciente. Era una selección acostumbrada a los grandes escenarios, entrenada para sostenerse incluso cuando el partido se volvía incómodo. Brasil llegaba tocado, emocionalmente inflado, empujado por un país entero y atravesado por la necesidad de no caer. Alemania llegaba con estructura. Brasil llegaba con historia encima. Alemania llegaba con serenidad. Brasil llegaba con ansiedad. Y eso empezó a sentirse muy pronto. El Mineirão estaba lleno de tensión, antes incluso de que el partido mostrara su primera forma. La tribuna quería empujar, cantar, sostener al equipo. Había una mezcla de esperanza y vulnerabilidad que ya se percibía en el aire. Brasil no podía contar con Neymar, pero quería convertir esa ausencia en energía patriótica, en épica, en resistencia emocional. Durante unas horas, el país intentó contarse a sí mismo una historia heroica. Si no está nuestra estrella, entonces lo haremos por él. Si estamos heridos, entonces lucharemos más. Si el destino nos quitó a nuestro símbolo, responderemos con alma. El problema es que el fútbol no siempre premia esas narrativas. A veces las destruye. El primer gol alemán llegó a los 11 minutos. Thomas Müller apareció casi sin oposición y marcó. Todavía no era la catástrofe. Todavía no era el fin del mundo. Un gol en una semifinal puede corregirse. Un gol temprano incluso puede despertar a un equipo anfitrión. Pero algo quedó expuesto en ese instante. Brasil ya no estaba jugando con claridad, estaba jugando con urgencia. Y cuando un equipo empieza a perseguir sus propias emociones en lugar de perseguir el partido, entra en un territorio muy peligroso. Lo que vino después fue tan rápido que todavía hoy cuesta narrarlo sin sentir que el recuerdo se vuelve irreal. Entre el minuto 23 y el 29, Alemania hizo 4 goles más. 1, 2, 3, 4. 5 en total antes de la media hora. Y lo extraordinario no fue solo la cantidad, fue la sensación de derrumbe absoluto. Brasil dejó de parecer una selección en problemas y empezó a parecer un cuerpo sin estructura, una camiseta en estado de shock, un país mirando cómo su símbolo más querido se rompía en tiempo real. No hubo una resistencia épica, no hubo una caída digna. Hubo desorientación total. Los jugadores corrían sin reconocerse. El estadio se quedaba sin respuesta y el mundo entero empezaba a mirar el marcador como quien mira algo que no debería estar ocurriendo. Ese es el verdadero corazón del 7-1, no el séptimo gol, ni siquiera el primero, sino esos minutos en los que Brasil se desintegró delante de todos, porque una goleada gradual puede explicarse. Un rival superior puede dominar con lógica. Pero lo del Mineirão fue otra cosa. Fue un cortocircuito emocional, técnico y simbólico al mismo tiempo. Alemania olió el derrumbe y actuó con una frialdad devastadora. No necesitó humillar con gestos, humilló con precisión, con velocidad, con la serenidad del que entiende que el rival ya no está realmente en pie. Brasil, mientras tanto, parecía perseguir el partido con la desesperación del que todavía no ha aceptado que ya no está compitiendo, sino sobreviviendo a su propia exposición. Y entonces llegaron las imágenes, las que terminaron de convertir una goleada en trauma. Un niño brasileño llorando con la camiseta amarilla pegada al pecho. Aficionados inmóviles, sin rabia ya, casi vacíos. Rostros cubiertos. Ojos perdidos. Gente que había llegado al estadio esperando una semifinal de mundial y de pronto se encontraba atrapada dentro de una escena que parecía una humillación pública, de proporciones históricas.
Ahí fue donde el partido dejó de pertenecer solo al césped. Porque el marcador golpeaba, sí, pero las imágenes herían todavía más. Mostraban a un país obligado a contemplar la demolición de uno de sus refugios más íntimos. La primera mitad terminó 5-0, y eso ya era suficiente para que el partido entrara a una dimensión de rareza histórica. No porque las goleadas no existan, sino porque esto ocurría en una semifinal de Mundial, contra Brasil, en Brasil. No en un amistoso irrelevante, no en una eliminatoria menor, no en una tarde sin memoria alrededor. Era una semifinal del torneo más importante del fútbol. Era el anfitrión. Era el país de los 5 títulos. Era el país que había recibido esta copa con la esperanza de reparar una vieja herida. Y ahora estaba siendo aplastado de manera tan salvaje que el resultado parecía un error de transmisión. En el segundo tiempo, Alemania todavía marcó 2 veces más, mientras Brasil consiguió un gol tardío con Oscar que no cambió absolutamente nada. Ese descuento final, más que suavizar el golpe, lo subrayó. Porque ya no había partido que rescatar, ni honor que salvar, ni relato heroico posible. Solo quedaba el sonido de una noche que iba a quedar pegada para siempre a un número. 7-1. Un marcador que dejó de ser marcador para convertirse en símbolo. De humillación, de colapso, de desastre público. La reacción inmediata fue de incredulidad global. Incluso para quienes no sentían ninguna cercanía especial con Brasil, lo que se había visto resultaba desproporcionado, casi antinatural dentro de la lógica del fútbol de selecciones, porque el deporte permite sorpresas, claro. Permite caídas. Permite que un favorito tropiece. Pero hay ciertos límites emocionales y narrativos que parecen demasiado grandes incluso para el caos. Alemania no solo eliminó al anfitrión, lo arrasó de una manera que hizo que el mundo entero se quedara sin el tono habitual con el que se procesan las derrotas. No era solo «fue mejor». Era «¿qué fue esto?». En Brasil, el golpe fue mucho más profundo. Porque no se trataba únicamente de perder el sueño de ser campeón. Se trataba de perderlo de la forma más pública, más extrema y más humillante posible. El 7-1 se sintió como una ruptura de la autoestima futbolística nacional. Como si por una noche la selección hubiera dejado de proteger esa parte tan sensible de la identidad brasileña que siempre había encontrado en el fútbol una fuente de prestigio, belleza y afirmación. El país del jogo bonito, de Pelé, de Garrincha, de Romario, de Ronaldo, estaba siendo reducido a una caricatura de sí mismo en el escenario que había preparado para su gloria. Y ahí es donde este partido se vuelve mucho más que una anécdota deportiva impactante. Porque revela hasta qué punto un deporte puede concentrar tensiones nacionales, recuerdos históricos y emociones colectivas. El 7-1 no creó todos los problemas de Brasil, por supuesto. No explicó la política, ni la desigualdad, ni el malestar social, ni las contradicciones del país. Pero sí actuó como un espejo cruel. Un espejo donde de pronto aparecieron la presión excesiva, la dependencia emocional de ciertas figuras, la fragilidad detrás del orgullo y la imposibilidad de controlar un gran relato nacional solo porque se desea con fuerza suficiente. Durante décadas, el maracanazo de 1950 había sido la tragedia central del fútbol brasileño, la herida silenciosa, la derrota que dejó al país sin celebración en su propio mundial. El 7-1 no la borró. Hizo algo diferente. Añadió otra herida. Una distinta, moderna, globalizada, televisada en tiempo real para millones de personas en todos los continentes. Si 1950 había sido la tragedia del silencio, 2014 fue la tragedia de la exposición total. En 1950, Brasil quedó herido ante sí mismo. En 2014, quedó expuesto ante el planeta. Por eso el 7-1 sigue vivo de una manera tan poderosa. Porque dejó de pertenecer solo al archivo futbolístico. Entró en el lenguaje. Se volvió referencia inmediata para hablar de humillaciones históricas, de derrumbes públicos, de desastres imposibles de ocultar. Es de esos resultados que ya no necesitan explicación larga. Basta mencionarlos para activar una emoción. Y eso solo ocurre cuando un evento deja de ser puramente deportivo y se convierte en fenómeno cultural.
Con el tiempo, Brasil siguió jugando, siguió ganando partidos, siguió produciendo futbolistas extraordinarios, siguió siendo Brasil. Pero aquella noche no desapareció. No podía. Porque algunas derrotas no viven solo en la tabla de resultados, sino en la memoria emocional de quienes las vieron. El 7-1 fue una de esas. La noche en que un país enteró sintió que lo estaban desnudando en el terreno donde más orgullo había depositado. La noche en que el fútbol, que tantas veces había funcionado como refugio, dejó de proteger y empezó a exponer. Alemania ganó el Mundial unos días después y confirmó que era una selección extraordinaria. Pero incluso esa consagración quedó parcialmente absorbida por la dimensión del partido contra Brasil, porque lo que pasó en el Mineirão fue demasiado grande para quedarse solo en la lógica de camino al título. Fue un acontecimiento con vida propia, una demolición con valor simbólico autónomo, una de esas noches que alteran la memoria de un deporte entero. No fue solo una semifinal. Fue la noche en que Brasil descubrió que ni siquiera el país del fútbol está a salvo de la humillación más absoluta. Y quizá esa sea la razón por la que sigue doliendo tanto. Porque hay derrotas que quitan una copa. Y hay derrotas que durante 90 minutos te quitan algo mucho más difícil de recuperar. La idea de quién creías ser. Si te gustan las historias donde el deporte cambia algo más grande, suscríbete a AHD Historia del Deporte.